Busque, por favor, Proverbios y busque Juan capítulo 1, versículo 14, y busque Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Y de verdad que me da mucho gusto verle, me da mucho gusto que esté aquí, que esté entre nosotros, alabando el nombre de Dios. Y el único propósito de las predicaciones es llevarnos a los pies del Señor, adorarle en espíritu y en verdad, y que usted y yo crezcamos espiritualmente, Esa es la única intención. No queremos condenar, no queremos que usted se sienta condenado, eso viene de Satanás. Lo que queremos es edificar su vida a través de estos sermones. Y acuérdense que estamos hablando de Jesús, las emociones y la adoración. ¿Se acuerda? Jesús, las emociones y la adoración. Ok, ya tiene Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer juntos primero Juan 1, 14. Juan 1, 14. Y vamos a leerlo dos veces, Juan 1:14. Si usted se puede poner de pie, si no tiene ningún impedimento, por favor póngase de pie, si no, no hay ningún problema. Juan capítulo 1, versículo 14, vamos a leerlo dos veces. Vamos a terminar dando la cita bíblica, Juan 1:14, NBI, ¿ok? Nosotros utilizamos la Nueva Versión Internacional. Vamos a leerla todos juntos, dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14, NBI. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14, NBI. Váyase a Proverbios 4:23. Y también dos veces lo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23, NBI. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23, NBI. Mi Señor, gracias te damos por este momento que nos das, porque nos quieres enseñar acerca de las emociones, de la adoración, de tu presencia, mi Padre Celestial. Gracias, gracias Señor, porque estás aquí con nosotros. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos ayudes a deleitarnos en tu palabra, a contemplar las maravillas de tu ley, mi Padre, y por favor, protégenos, líbranos del mal, del maligno. Nos ponemos bajo tu cuidado, bajo tus alas, mi Padre Celestial, y pedimos, Señor, que nos ayudes a salir con nuestra mente renovada por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios, y que nos ayudes a adorarte en espíritu y en verdad. Señor, glorifícate en mi debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte en ti, y a ti sea la honra y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén, Jesús. Dígale a dos personas: Jesús, las emociones y la adoración. Dígale a otra persona: Jesús, las emociones y la adoración. Yo sé que ya se le quedó porque usted es muy inteligente. ¿Me lo puede repetir, por favor? Jesús, las emociones y la adoración. Felicidades. Puede sentarse. Jesús, las emociones y la adoración. ¿Cómo le fue esta semana en cuanto a emociones? ¿Pudieron haber emociones muy agradables? ¿Pudieron haber emociones no tan agradables? Y pudieron haber emociones nada agradables hacia su persona. ¿Cuántos de ustedes tuvieron emociones en esta semana? ¿Vivieron con emociones en esta semana? ¿Todos?
¿Ok? ¿Ok? Eso quiere decir que somos seres emocionales, ¿no es cierto? Que somos seres emocionales, que Dios nos creó con emociones. Y acuérdese que estamos hablando de la adoración. ¿Y la adoración qué es? La definición más sencilla de adoración, ¿qué es? Inclinarse ante ¿quién? Ante Dios. Postrarse ante Dios. Pero también ¿qué? Obedecer. 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 Esa es la definición más sencilla de adoración. Y cuando las emociones entran a nuestra vida o nos dominan las emociones en nuestra vida, cuando las emociones son los que están dominando nuestro ser, es muy difícil que usted y yo adoremos a Dios. Sobre todo cuando se presentan emociones que no nos agradan mucho, es muy difícil que usted y yo adoremos a Dios. Por ejemplo, los problemas en la casa. Por ejemplo, los conflictos con papá y mamá, los conflictos con los hijos, los conflictos con la pareja. Entran emociones, se viven emociones y muchas veces eso hace que usted y yo no adoremos a Dios como debemos. Como debemos. ¿Se acuerda de que hablábamos de Darío hace 8 días, lo que le había pasado a Darío? Ok, hoy yo les voy a hablar de una hermana que durante la semana pasada estaba ella en su casa y de momento llega su suegro y toca la puerta. Ella abre la puerta y su suegro le dice: asaltaron a tu esposo. Imagínese lo que ella sintió en ese momento. Que llegan y le dicen: asaltaron a tu esposo. Empiezan a venir muchas emociones, ¿no? Primero no sabes qué está pasando. Si está vivo, si no está vivo, si tal vez no te están diciendo toda la verdad, si no se ha comunicado. Ella pensaba todo ese tipo de cosas. No se ha comunicado, no sabemos si está vivo, no sabemos si salió adelante de todo esto. Se imagina todas estas emociones que empezaron a llegar a sus, primero los pensamientos y luego las emociones, todos los pensamientos que empezaron a llegarle y luego las emociones, todo lo que se bajó a su corazón. Empezó a sentirse desesperada y entonces fue a ver a su hija y pudo buscar o mandar un mensaje, pero ese mensaje o esa llamada no fue contestada por su esposo y entonces empezaron a venir todavía más emociones a su vida, emociones no tan agradables, emociones negativas. Tal vez miedo, tal vez tristeza, tal vez temor. Empezaron a venirle todo ese tipo de emociones. Y cuando todo ese cúmulo está dentro de nosotros, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Dejamos muchas veces de adorar. Hay otras ocasiones que no. Hay otras ocasiones que eso mismo nos lleva a adorar a Dios en cualquier circunstancia. Pero se empezaron a presentar toda esa serie de emociones hacia su vida. Y le empezó ella me cuenta que empezó a orar y a pedirle a Dios que le ayudara. Pero el día no terminó ahí. Ya vimos todo ese tipo de emociones que enfrentó con lo de su esposo. Después de eso, ¿quién cree que le habló? ¿O quién cree que se comunicó con ella? Su mamá. Y al comunicarse su mamá con ella, ¿qué cree que le dijo? Acaban de asaltar a tu papá. Ese mismo día. Le dicen: acaban de asaltar a tu papá. Gracias a Dios, su mamá le dice: sí lo golpearon, le quitaron la moto, pero gracias a Dios está bien y está vivo. Y después en la noche ella se puede comunicar con su esposo y se da cuenta que obviamente está vivo su esposo, y su esposo le da testimonio de que el patrón no les cobró nada, porque luego hay patrones que no son tan buenos, ¿verdad? No son tan buenos y luego les llegan a cobrar cosas. A ellos les robaron la camioneta, les robaron mercancía o herramientas, más bien herramientas, y el patrón dijo: no pasa nada. Pero además está vivo. Pero además, ¿qué cree? Volteó a ver a Dios y a decir: Dios, gracias por protegerme. Y esta bendita mujer lo que ha estado haciendo es orar por su esposo.
¿Sabe de quién hablo? De Raquel, de nuestra hermana Raquel. Y hace 8 días estábamos platicando acá y yo le decía, ¿me das permiso de platicar esto, de dar este testimonio? Y me dijo, sí, claro. Pero dábamos gracias a Dios por la protección del Señor. Además que a él no lo golpearon, no lo lastimaron, gracias a Dios que no les hicieron nada. Está bien. Jesús sabía que tú y yo íbamos a experimentar emociones, porque nos creó Dios con emociones en nuestra vida. ¿Cierto o no es cierto? Y por eso en la persona de Jesús, cuando el Verbo se hizo hombre, podemos ver cómo Jesús se movió en ese aspecto, cómo Jesús pudo contener o conocer esas emociones. Estoy hablando del lado humano, Y eso no quiere decir que Jesús no sea Dios, ¿ok? El testimonio de Raquel nos enseña que las emociones pueden llegar a destruir o ayudar a las personas según la cultura, sus decisiones o las circunstancias que les haya tocado vivir o el momento que les haya tocado vivir. Por tanto, uno de los propósitos que tuvo Dios al hacerse hombre a través de la persona de Jesucristo fue enseñarnos a vivir. Fue enseñarnos a vivir aquí en la tierra, fue enseñarnos a enfrentar nuestras emociones aquí en la tierra. ¿Y de qué manera lo hizo? Y hoy particularmente, como hace 8 días, vamos a poner toda nuestra atención en la forma que Jesús vivió emocionalmente. Y se acuerda que hace 8 días hablábamos que Jesús desarrolló la capacidad para conocerse emocionalmente, ¿se acuerda? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Que él había desarrollado la capacidad para conocerse emocionalmente. Hoy vamos a ver la segunda cosa. Jesús desarrolló la capacidad para aceptar sus emociones. Dile a 2 personas, Jesús desarrolló la capacidad para aceptar sus emociones. Dile a otra persona, Jesús desarrolló la capacidad para aceptar sus emociones. ¿Me lo puedes decir a mí, por favor? Jesús desarrolló la capacidad para aceptar sus emociones. Por favor, váyase a Marcos 14. Marcos 14. Hace 8 días hablábamos de este pasaje. Marcos 14, versículos 32 al 38. Y se lo voy a leer, usted sígalo con la vista. Dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Comenzó a sentir temor y tristeza, dice la Biblia. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo, quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Jesús desarrolló la capacidad para aceptar sus emociones. No nada más es la capacidad para conocerte emocionalmente. ¿Usted ya se pudo dar cuenta durante esta semana o ya se conoció emocionalmente? ¿Sí pudo conocerse emocionalmente o no pudo conocerse emocionalmente esta semana? ¿Cómo se conoció emocionalmente? Porque muchas veces predicamos de eso, pero no les decimos cómo conocernos emocionalmente. ¿Cómo te conoces emocionalmente? Primero tienes que darte cuenta qué emociones experimentas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Tú sabes cuáles son las emociones? ¿Cuáles son todas las emociones? Si no lo sabes, vete a internet y a internet pon lista de emociones y ahí te van a salir una lista de emociones y entonces empiezas a ver cada una de esas emociones y empiezas a analizar cuál de esas emociones tuviste esa semana y qué fue lo que detonó esa emoción. ¿Sí viene o no viene conmigo? ¿Qué fue lo que detonó esa emoción? Así es como nosotros empezamos a conocernos emocionalmente. Tienes que darte cuenta cuáles son tus emociones, ¿ok? Y ahora es desarrollar la capacidad para aceptar mis emociones, porque hay muchas personas que experimentan miedo y dicen, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo.
O hay muchas personas que tienen rencor y dicen, no, yo no experimento rencor, yo no soy rencoroso, yo ya perdoné, yo ya dejé ir. Una cosa es identificar tus emociones y otra cosa es aceptar tus emociones. Y hoy vamos a ver esa parte de Jesús que desarrolló la capacidad para aceptar sus emociones. Jesús jamás negó sus emociones porque éstas eran legítimas. Las emociones que él experimentó eran legítimas y nunca negó esas emociones el Señor Jesús. Él sintió celo por la casa de su padre. Él sintió celo por la casa de su padre. Váyase por favor a buscar Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículos 14 al 17. Juan capítulo 2, versículos 14 al 17. Dice la Biblia, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Experimentó un celo, pero un celo por lo divino, pero un celo por lo correcto. No estamos hablando aquí de los celos de la esposa hacia el esposo o del esposo hacia la esposa, unos celos enfermizos que destruyen. No estamos hablando de ese tipo de celo. Estamos hablando de cuando Dios mismo dice que Él es celoso, que no te inclines ante otros dioses porque Él es celoso. ¿Y Jesús ahí qué cree que experimentó? ¿Habrá experimentado Jesús enojo? La Biblia en esta parte no dice que haya experimentado enojo, pero ¿Jesús habrá experimentado enojo en su vida? ¿Usted qué cree? Sí. Pero su enojo, si usted se da cuenta en este pasaje bíblico, su enojo no lo llevó a pecar. Porque incluso cuando lo de las palomas, en el versículo 16 dice, a los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. No agarró la jaula de las palomas y la tiró al suelo para que las palomas murieran. No hizo eso. ¿Sí se da cuenta o no se da cuenta? Y además les dijo en el versículo 15, los echó a ellos juntamente con sus ovejas y sus bueyes. No fue a matar a las ovejas, no fue a matar a los bueyes, no mató a ningún animal. Lo único que hizo fue enojo por lo que estaban haciendo en la casa de su padre, porque eso no era correcto. Pero Jesús no pecó a través de ese enojo. Es decir, sus emociones eran legítimas. Se indignó cuando no dejaban que los niños llegaran a Él. ¿Cierto o no es cierto? Se indignó. ¿Por qué? Porque los discípulos no dejaban que esos niños llegaran y Él se indigna y dice, hey, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. No hizo a un lado esa emoción el Señor Jesús. Se conmovió al ver llorar a María, hermana de Lázaro, y Él mismo lloró. Busque por favor Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículos 33 al 35. Dice la Biblia, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y dice el versículo 35, ¿Jesús qué? Jesús lloró. También dice la Biblia que Jesús se alegró. Vea usted los versículos 14 y 15 de ahí mismo de Juan 11.
Dice, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. También Jesús sintió compasión. Busque Mateo, por favor, capítulo 14. Versículo 14. Dice la Biblia, cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Busque por favor Marcos capítulo 8, versículo 2. Estos son solo unos ejemplos. Hay muchos más en la Biblia. Dice la Biblia en Marcos capítulo 8, versículo 2 dice, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Así que el Señor Jesucristo fue indudablemente capaz de sentir una profunda emoción humana y la expresó francamente y cuando la ocasión lo requería. Aceptó sus emociones. Tú y yo tenemos que aprender a aceptar nuestras emociones. Tú y yo tenemos que aprender a aceptar nuestro enojo. Cuando alguien hace algo y tú te enojas, tienes que aprender a aceptar ese enojo. Y no decir, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque después de muchas cosas, ¿qué cree que va a pasar? Esa persona va a explotar. Va a explotar. ¿Cierto o no es cierto? Por tanto, el cristiano no tiene ningún derecho de reprimir las emociones en su vida. Las emociones benéficas como amor, gozo, pero sí de no permitir que las destructivas le dominen. Tú y yo no debemos permitir que las emociones destructivas nos dominen, el desaliento, la duda, el rencor, el odio, etcétera. No tenemos que permitir que eso nos domine. ¿Es celular? ¿Qué es eso? Ayúdeme, por favor. No tenemos que permitir que esas emociones destructivas nos dominen. Existe una frase que me molesta mucho. Algunas personas dicen, como ya eres cristiano, no debes enojarte. ¿Usted cree eso? Y cuando llegan y le dan una cachetada, ahí no están aceptando sus emociones, ¿ya? Yo me enojo. Si llegan y me dicen tonto, estúpido, menso, yo me enojo. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa si tú te niegas? ¿Qué pasa si no las aceptas? ¿Qué pasa si dices, ay, no pasó nada, 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 y así te la llevas? ¿Qué va a pasar? Va a llegar un momento en donde va a explotar y va a ser peor. Por no haber aceptado la emoción al principio, de estoy enojado y mejor voy, lo hablo, lo digo, ¿por qué estoy enojado? Y lo solucionamos. ¿No es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Lo correcto sería, como ya eres cristiano, no deberías enojarte de esa manera. ¿Sí viene o no viene conmigo? No deberías enojarte de esa manera, ¿no? Hay cristianos que se enojan y agarran la cuchara, ¿no? La mamá que está cocinando y se enoja con la hija o con el hijo y agarra la cuchara y en el enojo se la avienta y le pega a la hija y después ¿qué cree que pasa? Después de ese enojo hacia el hijo, a la hija, ¿qué cree que pasa? ¿Se siente mal? Si le llega a pegar, si la llega a descalabrar, ¿se siente mal? ¿Y después qué cree que pasa? Cuando llega con la hija le dice, ay hija, perdóname, se creó una confusión total ahí. Todo porque no aceptamos
nuestras emociones. El Señor Jesucristo acepta sus emociones. Acepta sus emociones. Cuando tira las monedas, cuando quita a toda esa gente de ahí, les está diciendo cuál era su enojo, que estaban convirtiendo la casa de su padre ¿en qué? ¿En una cueva de qué? De ladrones. Ese era su enojo. Y entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Se queda indiferente hacia eso? No. Jesús lo que hace es, hey, no hagan esto en la casa de mi padre. Pero no los insultó, no llegó y les dijo groserías, no llegó y les dijo cosas despectivas, no llegó a matar a los animales, simplemente llegó a decirles, hey, eso no está bien. Y estoy enojado por eso. No hizo a un lado su emoción, aceptó la emoción y la supo canalizar. Cuando decimos, como ya eres cristiano, no deberías enojarte de esa manera, esta última frase refleja un enojo pecaminoso y puede ayudar a la persona a reconsiderar la forma de expresar su desacuerdo, en tanto que la primera oración lo que dice realmente es, reprime tu emoción. O sea, cuando decimos, como ya eres cristiano, no debes enojarte, lo que estamos diciéndole a otro es, reprime tu emoción. Y escuche esto, abra sus orejotas. Dile a dos personas, abre tus orejotas. Dile a otra persona, abre tus orejotas. ¿Ya? Ahora pregúntale, ¿te bañaste? Pregúntale, ¿te bañaste? ¿Te limpiaste la cerilla del oído? Dile, pregúntale. No me respondas a mí, ya están diciendo, sí, me limpié la cerilla del oído. Abra sus orejotas, sus oídotes, sus orejotas. Dice, lo peor de no poder expresar una emoción es que empieza a acumularse tanto que se puede cometer una tontería. Lo peor de no poder expresar una emoción es que empieza a acumularse tanto que se puede cometer una tontería. Y por eso las familias terminan con golpes. El esposo y la esposa terminan con golpes. Por eso terminan golpeando a los hijos de mala manera, o los hijos faltándole respeto a sus padres, porque empiezan a reprimir sus emociones o a no aceptar sus emociones, a hacer a un lado sus emociones. ¿Y sabes en qué te va a afectar eso, bendito y bendita, además del maltrato físico, golpes y lo mal que te vas a llevar en tu casa? Te va a afectar emocionalmente, te va a afectar físicamente. Físicamente. Lo peor de no poder expresar una emoción es que empieza a acumularse tanto que se puede cometer una tontería. Hay hombres que matan a sus esposas, hay mujeres que matan a sus esposos. Se puede llegar a cometer una tontería. Hay hermanos que casi se matan o se matan entre ellos por todo eso acumulado. Vienen divorcios, vienen conflictos emocionales en los hijos. Si te das cuenta todo lo que sucede por no tener la capacidad para aceptar nuestras emociones y la capacidad para canalizar nuestras emociones. Desarrollar la capacidad para aceptar tus emociones es igual a hacerte responsable de tu vida. Escucha también esto. Desarrollar la capacidad para aceptar tus emociones es igual a hacerte responsable de tu vida. Si tú aceptas tus emociones, te estás haciendo responsable de tu vida. ¿Y sabe cómo se le llama eso? ¿Sabe cómo se le llama eso? Madurez. Madurez. Porque ¿qué hace un niño? ¿O qué hace un adolescente? Ahorita que está aquí mi hija voy a decir lo que hace mi hija. Sí, lo voy a decir todos así.
Ay, ¿y ahora qué va a decir de su hija? ¿Qué va a decir de su hija? No, no voy a decir nada de mi hija. ¿Qué es lo que hace un adolescente? Se enoja, tú te enojas, se enoja, ¿y qué es lo que hace? Agarra la puerta y ¡sa! ¡Pa! ¡No me azotes la puerta! Esos son berrinches. Son niñerías, es inmadurez. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por qué eso lo hacen los niños? Mi esposa trabaja con niños y me ha dicho que los niños luego hacen cosas así de la nada. Y dice que han estado niños y hay niños que pegan porque lo ven en su casa y entonces dice que está un niño así y de momento ¡paz! Le pega al otro. Y el otro se voltea y en lugar de decir, oye, ¿qué te pasa? O hablarlo, se voltea y ¡zas! Le da. Y se empiezan a agarrar ahí. No hay un grado de madurez. Pero el niño todavía no tiene la capacidad de identificar sus emociones y de aceptar sus emociones. Nosotros le tenemos que enseñar. Pero imagínate si ese niño tiene un papá igual o una mamá igual, ¿qué le vas a enseñar o qué le voy a enseñar yo? Desarrollar la capacidad para aceptar tus emociones es igual a hacerte responsable de tu vida. Es madurez. Esto te lleva a dejar de culpar a los demás de lo que te pasa o a querer que alguien más te resuelva los problemas y mejor aún te ayuda a crecer espiritualmente. Si tú aceptas tus emociones, te vas a ser responsable de tu vida y vas a dejar de culpar a los demás, vas a dejar de querer que las demás personas resuelvan tus problemas y vas a crecer espiritualmente, porque cuando tú y yo no hemos madurado, queremos que los demás nos resuelvan nuestros problemas, que empezamos a culpar a los demás. Es más, algo que hacemos mucho como cristianos es, Dios, ¿por qué me permitiste este SIDA? Y 3 meses, 4 meses antes o un año antes se metió con una prostituta que tenía SIDA. En lugar de hacerse responsable de sus actos, de sus acciones, quiso hacer responsable a Dios. Eso es inmadurez. Es que mi mamá me hace enojar mucho. Es que mi esposa me hace enojar mucho. Es que mi esposo me hace enojar mucho. Es que mis hijos me hacen enojar mucho. No, tú te enojas porque quieres. Tú tienes el poder en tu vida de hacer a un lado ese insulto o guardarlo. Si vienes o no vienes conmigo. Estamos bien chamaquitos todos, ¿va? Estamos bien inmaduros todos. Dile, ahí estás bien inmaduro, dile. Dile a 2 personas. Bueno, para que no se oiga tan gacho, dile, estás bien chamaquito o chamaquita, dile. Sí, dile, está bien chamaquito o chamaquita. Dile. Dímelo a mí, también para que no te sientas mal, dímelo a mí, estás bien chamaquito, dímelo. Estás bien chamaquito. En esta semana acabo de aprender una frase que habla de no madurez. Tengo un amigo que amo mucho, que quiero mucho, que allá entre los jóvenes, cuando están haciendo algo inmaduro, le dicen al otro, ya estás grande, mamá. Eso habla de inmadurez. Hay padres que le cuentan lo que están sintiendo a sus hijos, chicos. Los cargan emocionalmente. Los cargan con sus problemas. Eso es inmadurez. No te estás haciendo responsable de tu propia vida. No estás enfrentando el problema y ver cómo lo solucionas. Le estás dando vuelta. Eso yo lo hago. Cuando yo enfrento un problema, ¿sabe qué es lo que yo hago? Y eso es un trauma de mi pasado. Mi abuela cuando yo la hacía enojar con mi hermana, cuando me la hacía enojar, buscaba golpearme y yo me metía debajo de una mesa. Yo me aventaba un problema y me metía debajo de la mesa y me quedaba horas ahí debajo de la mesa. Porque ella nada más me estaba cazando, como el cazador de cocodrilos, ¿no?
Nada más me estaba casando a la hora que salía para sale el primero, ¿no? Y luego sale el segundo y si me agarraba del pie y me sacaba, me iba peor. Entonces, como ya estaba viejita, yo me iba de un lado de la mesa y del otro y ya veía que no podía y me quedaba ahí abajo, ahí me quedaba. Entonces, ¿qué cree que es lo que a mí me afectó o en qué me afectó hoy en mi presente? Que cuando hay problemas en mi vida fuertes, lo que yo hago es aislarme, esconderme. ¿Quién dijo esconderme? ¿Tú, Daniel? A ver, ¿me estás juzgando? ¿Me hablas al tanteo? No es cierto, Dan, no es cierto. Esa es la realidad, esconderme. Eso es inmadurez, no me estoy haciendo cargo de mi propia vida. No estoy haciéndome cargo, no estoy desarrollando la capacidad para aceptar mis emociones. Y como no aceptas o no acepto mis emociones, ¿qué cree que pasa? No llegamos a Dios y le decimos, tengo rencor, tengo dolor, me siento triste. No se lo decimos porque no aceptamos nuestras emociones. Y entonces, como no se las decimos a Dios, no hay sanidad interna. ¿Sí viene o no viene conmigo? Así que desarrollar la capacidad para aceptar tus emociones es igual a hacerte responsable de tu vida. Y esto nos va a llevar a ti y a mí a dejar de culpar a los demás de lo que te pasa o a querer que alguien te resuelva los problemas y mejor aún te ayuda a crecer espiritualmente. Una persona que acepta sus emociones dice, yo me enojé. No dice, todos nos enojamos. ¿Se ha escuchado esas frases? Es que todos somos pecadores. Cuando estábamos en la escuela bíblica de vacaciones, les enseñaron el versículo de todos hemos pecado. Y había un niño que decía, todos ustedes han pecado. ¿Cómo decía Jenny? Todos somos pecadores. Se repite, todos somos pecadores. Y él decía, todos son pecadores. Así decía el niño. Se estaban aprendiendo el texto bíblico de todos somos pecadores para la cámara y para el mundo que nos va a ver. Todos somos pecadores. Y el niño, en lugar de decir todos somos pecadores, el niño repetía todos son pecadores. Qué impresionante. Eso es síntoma de inmadurez, de no aceptar tus emociones, de no tener la capacidad de aceptar tus emociones. Y cuando no tenemos la capacidad de aceptar nuestras emociones, terminan en golpes, pleitos, divorcios, asesinatos, frustración, traumas, muchas cosas. Al aceptar la emoción es más fácil recuperarse de esta. Jesús lo expresó de una forma maravillosa al hacer la siguiente pregunta. Y lo que Dios quiere es llevarte a aceptar cómo es tu vida, para que la cambies, yo la cambie y nos vaya mejor. Desarrollemos la capacidad para aceptar nuestras emociones y viviremos a Dios realmente. De lo contrario, seguiremos siendo fariseos, religiosos, cristianos de domingo. Mi bendito, mi oración, primeramente es que Dios me ayude a desarrollar la capacidad para aceptar mis emociones. Primero para conocerme y luego para aceptar mis emociones. Y mi oración es que Dios te ayude a conocerte y a aceptar tus emociones. Porque mientras no haya eso, no va a haber sanidad. Y en 8 días vamos a ver la última y tercera parte de Jesús, las emociones y la adoración. Si tú y yo, mi bendito, desarrollamos la capacidad para aceptar nuestras emociones, vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque mientras yo no acepte que tengo coraje, odio, rencor, tristeza, no voy a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí viene conmigo o no viene conmigo? Porque
no voy a tener una relación con Él plena. Por eso este sermón se titula Jesús, las emociones y la adoración. Y si tú no has desarrollado la capacidad para aceptar tus emociones, tu matrimonio va a ser un infierno, tu vida con tus hijos va a ser un infierno, con tus padres va a ser un infierno, tu vida a tu alrededor va a ser un infierno, tu vida laboral va a ser un infierno, va a ser muy mala, y eso alrededor tuyo te va a llevar a que no adores a Dios en espíritu y en verdad. Y ese no es mi deseo. Mi deseo y mi oración es que tú adores a Dios en espíritu y en verdad. Y esa es la razón de estarte predicando esto. Espero en Dios que te ayude y bendiga tu vida. Espero en Dios que a mí me ayude y bendiga mi vida. Esto Dios lo ha estado hablando en mi vida. Cerremos nuestros ojos. Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Te exhorto a que guardes tu corazón, a que no se lo entregues a cualquiera, a que cuides tu corazón, aceptando o desarrollando la capacidad para aceptar tus emociones. Es momento de que ores a Dios y le digas, Dios, ayúdame a aceptar mis emociones. Y si ya las aceptas, dile, Dios, ayúdame a seguir aceptando mis emociones. Te voy a dejar 2 minutos a solas con el Señor y después yo voy a hacer una oración por ti. Mi Dios, aquí estamos como iglesia. Tú sabes cómo estamos cada uno de nosotros. Oro, Padre, y pido y ruego y suplico que nos ayudes a guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Que nos ayudes, Padre, a desarrollar la capacidad de conocernos emocionalmente. Y que nos ayudes, Dios, a desarrollar la capacidad para aceptar nuestras emociones, para madurar. Ayúdanos a ver nuestra viga que tenemos en el ojo y no la astilla en el ojo ajeno. Ayúdanos a sanar emocionalmente. Ayúdanos, Padre, a salir adelante. Te lo ruego, te lo suplico, Padre. Que todo esto sea para que te adoremos en espíritu y en verdad. Todo esto te lo pido, te lo ruego, te lo suplico en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, Jesús.